No trates de entender esto con la anatomía que ya te han enseñado. Trata de entenderlo desde la simpleza. Si viste mi último video, te habrá quedado claro lo siguiente. Para que el aprendizaje se consolide de manera correcta y duradera, este tiene que pasar por 3 fases: la didáctica, la realidad y la abstracción. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a empezar por la abstracción. ¿Por qué? Pues porque así somos nosotros. Lo que quiero es comenzar a explicar el riñón de una manera muy simple y luego poco a poco ir viéndolo lo más complejo que se pueda. El riñón, cuando lo estudiamos, nos da la impresión de que es una maraña ahí de tubos y de vasos sanguíneos, todos enredados, todos revueltos, y muchas veces no le encontramos forma. Entonces, para lograr entender sin problemas y no perdernos en esa maraña de tubos, vamos a simplificarlo hasta la sencillez de un solo tubo y un solo vaso sanguíneo. Y a partir de ahí vamos a ir haciéndolo cada vez más y más complejo hasta llegar a la realidad. O sea que en la primera clase vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por la abstracción y posteriormente hablaremos de las siguientes etapas. Entonces, comenzamos. El riñón abstracto. Lo primero que hay que entender es que el riñón se conforma de 2 partes: la parte vascular y la parte colectora. Estas 2 partes no se mezclan como parece en las imágenes, sino que más bien se aproximan mucho la una a la otra. Sus paredes están muy juntas y es así como trabajan. Entonces, al riñón lo podemos simplificar solamente en una parte vascular y una parte colectora, y las dos están muy cerquititas. Las paredes que hay separando la parte vascular y la parte colectora son las que trabajan para el intercambio de sustancias. Entonces, vamos a tener que hay sustancias que pasan de la parte vascular a la parte colectora y viceversa. Sustancias que pasan de la parte colectora a la parte vascular. Cuando este intercambio culmina, el producto final que tenemos es la orina, y la orina pues se va a excretar. Vamos a esquematizar de manera muy abstracta cómo trabajan estas 2 partes para formar el riñón. Todavía no vamos a ver nada de estructuras, no vamos a ver anatomía. Voy a mencionar alguno que otro detalle importante, pero vamos a enfocarnos, vamos a centrarnos solamente en la función y en la estructura simplificada. La parte vascular la aporta el sistema circulatorio, que como ustedes saben es un circuito cerrado. Entonces vamos a representar ese circuito cerrado. Aquí quedaría representada la parte vascular. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues tenemos al centro al corazón, luego tenemos el riego arterial que va a todo el cuerpo y que empieza por la arteria aorta. Esa sería, digamos, el representante de la arteria aorta, que como ustedes saben, la aorta da muchísimas ramas que van a todos los órganos y que aquí pues no lo vamos a representar. Ahí tendríamos a la aorta. Alguna de las ramas de la aorta perfora en algún órgano que le vaya a dar la irrigación, y esa arteria nutricia posteriormente da ramas más pequeñas, pero ya adentro del órgano. En este caso, la arteria con la que vamos a trabajar es la arteria renal. Entonces vamos a decir que después de un largo trayecto y después de haber pasado por varios segmentos, aorta torácica, aorta abdominal, llegamos al punto donde emerge la arteria renal. Acuérdate que aquí no es importante conocer bien a qué nivel está la arteria ni nada por el estilo. Ahorita no nos preocupemos por eso. Entonces vamos a decir que la arteria renal está acá. Ahí tendríamos la arteria renal. Luego, como ustedes saben, cuando una arteria
perfora un órgano y va dando ramas cada vez más delgaditas, se forma posteriormente un lecho capilar. Y del lecho capilar se van formando venas que van confluyendo y al final todo confluye en una sola vena, que en este caso sería la vena renal. Entonces la vena renal la tendríamos, vamos a decir, acá. Vamos a decir que eso es la vena renal. Esto es lo que sale ya del riñón. Posteriormente, la vena renal se integra a otras venas de mayor calibre y la confluencia eventualmente llegará a la vena cava. Imagínate tú que esta es la vena cava y la vena cava regresa al corazón. Posteriormente, toda la sangre que regresa al corazón es bombeada hacia los pulmones. Se bombea los pulmones para oxigenarse. Aquí en los pulmones agarra el oxígeno y luego es regresado al corazón esa sangre llena de oxígeno. Una vez que la sangre rica en oxígeno regresa al corazón, el circuito vuelve a empezar. Entonces, ¿dónde estaría mi riñón? Ese límite que tenemos ahí en color como verdecito muy claro, eso sería mi riñón. Entonces lo que quiero que ustedes vean es que adentro del riñón lo único que sucede es que se aproxima, dijimos, la parte vascular a la parte colectora, pero aquí solamente hemos representado la parte vascular. Nos falta representar la parte colectora. La parte colectora es, por así decirlo, un tubo ciego. Vamos a dibujarlo. Consejo: no trates de entender esto con la anatomía que ya te han enseñado o que seguramente ya empezaste a estudiar. Trata de entenderlo desde la simpleza. Ahorita olvídate de la anatomía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya una parte vascular en color rojo y azul. Lo rojo para lo arterial, lo azul para lo venoso y en color amarillo la parte colectora. Entonces, ahí es donde vamos a tener los intercambios de fluidos que van a formar la orina. Entonces, vamos a establecer ciertos detalles anatómicos, nada más para no perder el hilo, pero posteriormente haré una revisión un poquito más completa de la anatomía y la histología renal. Primero, este límite de color verdecito es mi riñón. El vaso sanguíneo que perfora el riñón es la arteria renal y que está en color rojito, por supuesto. Es la arteria renal. El vaso sanguíneo que sale del riñón es la vena renal. Ok, esta sería la descripción simplificada de la parte vascular. Ahora vamos con la parte colectora, que es la que está en color amarillo. De la parte colectora, lo que está por dentro, si te fijas, es un tubo ciego nada más. Es un tubo ciego que va colectando la orina y la orina la desecha. ¿Sí? Las vías urinarias tienen salida hacia el exterior. Entonces la orina se desecha. Pero la parte de ese tubo ciego que está adentro del riñón es lo que vamos a llamar la pelvis renal. Esta pelvis renal, que no es otra cosa más que la parte colectora, al momento que sale del riñón, se convierte en uretero. El uretero desciende hasta la vejiga y luego ya la vejiga drena hacia el exterior a través de la uretra. Pero el conducto que sale del riñón y que es parte del sistema colector sería el uretero.
En este esquema simplificado del riñón, ya podemos empezar a estudiar las funciones básicas de la nefrona. Las funciones básicas de la nefrona son 3, que sería la filtración, la reabsorción y la secreción. Entonces, yo te voy a representar en este esquema simplificado dónde se da cada una de estas funciones sin anatomía, sin histología. Vamos a ir siguiendo el sentido del flujo de la sangre. Entonces tenemos que la sangre fluye desde la arteria renal hacia el interior del riñón. La arteria renal se va partiendo en arterias más pequeñitas, más delgaditas, hasta que vamos a llegar a un conjunto de arterias que tienen el mínimo de grosor en su pared que permite ya el intercambio de fluidos. Entonces, el primer intercambio ocurre en una estructura que te la voy a mostrar más adelante y que se llama glomérulo, que es una estructura formada de vasos capilares que justamente reciben el nombre de capilares glomerulares. Y vamos a tener el flujo de plasma desde la parte vascular hacia la parte colectora, algo más o menos así. Entonces ahí esa flechita representa la función de filtrado. Y como ocurre en el glomérulo, le vamos a llamar filtrado glomerular. Ahora, ¿quién lleva a cabo ese filtrado? Sí, ya sé, el glomérulo. Pero como tal, ¿quién hace la función de barrera? Bueno, aquí vamos a tener varias estructuras involucradas que te las voy a explicar a detalle en el siguiente video. Pero aquí solamente te voy a mencionar una de las más importantes. Y estoy hablando de la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular es una lámina hecha de puras proteínas, son fibras colágenas que forman una barrera entre la parte vascular y la parte colectora y fungen como una especie de papel filtro. Y aquí en mi esquema abstracto estaría localizado aquí. Ese pequeño palito de color azul que puse entre la parte vascular y la parte colectora sería mi membrana basal glomerular. Por lo tanto, se entiende que mi glomérulo sería este pedacito. Ese es mi glomérulo, o sea, es un segmento de la parte vascular y la parte colectora muy aproximados y separados por una capa fina de proteínas colágenas llamada membrana basal glomerular. Bueno, pues ahí el flujo va de la parte vascular a la parte colectora y eso es a lo que le llamamos el filtrado glomerular. Pero la sangre sigue fluyendo. La sangre sigue su curso. Ahí tenemos la flechita que representa el curso de la sangre que sigue y que no se detiene. Entonces, noten ustedes que esa flechita es la sangre que abandona el glomérulo. Entonces, tenemos un flujo de sangre que entra al glomérulo y luego sale del glomérulo. Más adelante te voy a mostrar en una imagen que ese sistema de entrada-salida de sangre se le conoce como arteriola aferente y arteriola eferente. Una vez que la sangre sigue su curso, afuera del glomérulo ocurren las otras dos funciones que realiza la nefrona. Vamos a tener la reabsorción. ¿Qué sería la reabsorción? Sería un flujo inverso desde la parte colectora hacia la parte vascular. Quiere decir que parte de lo que se filtró, de hecho la mayor cantidad de elementos que se filtraron, se regresan a la sangre. Ahí tendríamos
el flujo de la orina, y esa orina que apenas está en formación puede regresar elementos a la sangre. Entonces, esa flechita, nota tú el sentido de la flechita, desde la parte colectora a la parte vascular. A esto le llamamos reabsorción. Y también tenemos el proceso de secreción, que es elementos que entraron al glomérulo, salieron del glomérulo y no se filtraron, todavía pueden pasar a formar parte de la orina mediante un proceso de secreción. El sentido del flujo sería algo así. Entonces sería un flujo desde la parte vascular a la parte colectora, pero fuera del glomérulo. Si tú te estás preguntando cuál es la diferencia entre la flechita que va de la parte vascular a la parte colectora dentro del glomérulo y la flechita que va de la parte vascular a la parte colectora fuera del glomérulo, es que el flujo que ocurre dentro del glomérulo es lo que llamamos filtrado glomerular, mientras que el que ocurre fuera del glomérulo le llamamos secreción. Date cuenta de cómo en el glomérulo es la única estructura que cuenta con un papel filtro, es decir, cuenta con una membrana basal glomerular, mientras que afuera de él, tanto la reabsorción como la secreción se dan por otros mecanismos distintos al de la filtración. Una vez que la orina abandona el riñón, esa orina ya no va a sufrir ninguna modificación. Es orina que se va a excretar. Excretar quiere decir expulsar hacia el exterior del cuerpo humano. De hecho, la orina ya no se modifica desde un poquito antes de abandonar el riñón. Ya no se modifica desde la pelvis renal específicamente. Con este esquema acabamos de entender cómo el riñón, viéndolo de una forma muy simplificada, no es otra cosa más que una parte vascular y una parte colectora, las dos aproximadas muy de cerca, y con esa aproximación estrecha es de la manera en la que se pueden llevar a cabo las tres funciones básicas, que son filtración, reabsorción y secreción. Esto es una cosa súper abstracta y súper resumida. Hay un montón de cosas que nos están faltando. Hay nervios, por ejemplo, hay ganglios adentro del riñón. Aquí, por cuestiones de simplificar, no estamos incluyendo al sistema nervioso, y además el riñón tiene muchas más funciones además de solo formar la orina. Esas funciones nosotros las vamos a estudiar al finalizar la unidad de formación de la orina. Así que no te preocupes, más adelante las dudas que vayan quedando, te aseguro que se van a ir resolviendo poco a poco. En el siguiente video vamos a ver cosas menos abstractas, vamos a ver esquemas didácticos y vamos a ver también fotografías reales para aterrizar todo esto. Pero necesito que nunca pierdas de vista el concepto parte vascular y parte colectora, ambos muy aproximados, porque lo vamos a estar utilizando todo el tiempo en las próximas clases. Si al finalizar este video sientes que no entendiste absolutamente nada, no te preocupes, espérate al siguiente video, y cuando revisemos el siguiente video puedes regresar a este video y vas a ver que vas a comprender muy bien todo lo que estamos aquí revisando.